sepultado en el suelo, explotado y silenciado, frente al río poluido que evidencia el sistema acabado. Basta, nada hay que ocultar, muerto estoy aquí, tras el porvenir. Escuchamos de fondo Sepulcro Civil, esa canción tremenda de Hermética, del disco Hermética de 1989, por el dúo Ramanegra, con Pablo Chiade en la guitarra y Ana Patané en la voz. Contra el conformismo y el aburrimiento y la mierda que nos rodea, decíamos recién y volvemos a repetir, con la piel de gallina todavía, mientras escuchamos esta tremenda versión de este clásico del metal nacional, pero reversionado por este dúo que está haciendo presentaciones aquí en Buenos Aires por distintos sitios. Hemos tenido la oportunidad de verla en el Palacio Libertad, ex Centro Cultural Kirchner, hace muy poquito, en un homenaje a Iorio, y también en Morón, en el oeste, ahí junto a Pablo Chiade en esta presentación. Ahora sí, en Radio del Pueblo le damos la bienvenida a Ana Patané. ¿Cómo andás, Ana? Hola, buen día, qué honor, qué presentación. Bueno, Ana, valorando aquí lo que se está realizando como producciones artísticas contemporáneas, pensando un poco en esto de las recreaciones y las reversiones de canciones, me gustaría quizás empezar preguntándote un poco algo de ese orden, ¿no? Del trabajo que están haciendo con el dúo Ramanegra, que no es simplemente covers, ¿no? Sino también la introducción de ritmos latinoamericanos y nacionales de la cultura popular para justamente hacer una reversión de las canciones. Que nos cuentes un poquito cómo ha surgido este proyecto. Sí, qué bueno que hablamos no solo de, bueno, de las reversiones del metal, sino también esto del rescate de los ritmos y los géneros de música latinoamericana. Me gusta que hablemos de eso también. Esto de hacer canciones de Hermética, más que nada, principalmente, la verdad que viene hace rato, por lo menos en mi vida, desde el año 2011, la semilla fue en el año 2011, en una asamblea barrial en la que yo estaba defendiendo acá un espacio público, una reserva natural. Con uno de los chicos nos pusimos a tocar un poco en joda, un poco en serio, temas de Hermética con la guitarra y la voz. Y nos presentábamos en las peñas, en las movidas que hacíamos para recaudar dinero para la causa, porque nos dábamos cuenta que las letras de Hermética tenían mucho que ver con lo que estábamos haciendo. Pero en ese momento no prosperó, se ve que todavía no estaba la tierra fértil para que esa semilla germinara, y germinó mucho después, en el año 2020, cuando escuché las versiones que ya venía haciendo Pablo Chijade. Yo no lo conocía, y él por su cuenta ya había hecho una versión de Tú eres su seguridad, bueno, y tenía subida a YouTube una versión de Gil Trabajador al estilo milonga, o sea, completamente transformada la canción, ¿no? Completamente. Versión instrumental. Yo la escuché y dije, esto está, qué bueno, qué bien que está hecho. Necesito cantar, necesito cantar esta versión. Claro. Y bueno, ahí me contacté con Pablo, y al toque nos entendimos, al toque tuvimos buena onda. Y bueno, esa fue la chispa. Yo siempre digo que después generó todo el disco Ajeno al Tiempo, que yo grabé como solista, convocando después a otros músicos para que versionaran algún tema de Hermética, todos, digamos, con un trasfondo metalero, ¿no? Con un pasado metalero, pasado o presente también. Digamos, gente que supiera lo que les estaba proponiendo, no como una cosa cool, sino de un rescate, ¿no? De lo que habíamos escuchado de adolescentes. Y bueno, ahí se generó Ajeno al Tiempo, y después la rama siguió con Ramanegra. Ahí te había visto y escuchado por primera vez en el Club Atlético Fernández Fierro, presentando justamente Ajeno al Tiempo con una cantidad de artistas importante, ¿no? En aquella oportunidad.
Claro, porque eso fue el reflejo eso fue la presentación de Ajeno al Tiempo, que fue el disco este que yo grabé, como te decía, convocando a diferentes, mi idea fue como un cumpleañito, ¿no? Como, bueno, voy a invitar a todos mis amigos. La fiesta metalera. También fue, sí, 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 como bueno, voy a invitar a todos mis amigos para que me acompañen a interpretar, a reinterpretar temas de Hermética. Por eso había tantos músicos en escena diferentes, ¿no? Julián Hermida, mi hermana Lucy, bueno, el trío de armónicas, Pablo. Eso fue Ajeno al Tiempo, una cosa medio difícil de, de, de ser presentada seguido, digamos, muchas cuerdas, también muchos músicos con cuerdas. Por eso yo no lo pude sostener, y lo que creció, digamos, haciendo la comparación o la alegoría con una planta, lo que creció fue Rama Negra, porque con Pablo hicimos muy buena química musical, bueno, personal, digamos, nos hicimos muy amigos, y un formato muy sencillo, también es una oda a la sencillez, ¿no? Claro, Una sobre todo en guitarra, estos una tiempos. voz y una percusión. Claro, claro. Sencillo, con muy poco se puede hacer mucho, y se puede decir mucho, y bueno, eh, por eso Rama Negra es lo que está vigente en este momento. Bien, y Y contanos... además que con Pablo, sí, perdón, No, no, como me sí. decías que, perdón, que voy a retomar un poco, que con Pablo la propuesta que él también trajo fue esto de rescatar ritmos, géneros de música latinoamericana que ni conocemos, por ejemplo. Por ejemplo, Destrucción, que la hacemos en versión de joropo venezolano, ¿no? Ahí a veces yo entiendo que salta algún prejuicio, no, ¿cómo música venezolana y no argentina? Sí, hermano, sí, sí, somos una patria grande, digamos, y eso me encanta también que estamos haciendo con una manera, rescatar otras músicas. Sí, bueno, sin ir más lejos decías, ¿no? Que está centrado este homenaje al metal nacional, está centrado bastante en la obra de Hermética, y Hermética ha sido Sí, una banda que rescató lo nacional desde lo simbología con su bandera, pero también hizo siempre serie con la cuestión latinoamericana, ¿no? Así que en ese sentido podemos decir que es fiel a ese legado, no es simplemente sí, una cosa que se les ha ocurrido, sino que también tiene que ver con un poco esa trayectoria que ha estado presente en esa versión, por lo menos en esos años del metal nacional. claro. No, Ana, te quería preguntar un poco por el nombre, lo de Rama Negra, de dónde viene, un poco por qué lo eligieron, si había otros nombres entre varios o de entrada surgió ese. Mira, como el dúo Ramanera fue como una cosa explosiva, como una cosa. A ver, nosotros estábamos con Ajeno al Tiempo. Todo esto se me ocurrió a mí en la pandemia, durante la época de la cuarentena. O sea, yo escuché el tema Gil Trabajador de Pablito por YouTube, pero pasó mucho tiempo hasta que nosotros nos pudimos ver personalmente, ¿no? Entonces, ya entrado el año 2021, creo, yo le dije a Pablo, che, loco, ya fue, me tomo un bondi, un tren y otro bondi, porque él vive en zona norte, yo vivo en zona sur, digo, y voy a tu casa y nos conocemos, ¿viste? Porque ya veníamos hablando mucho por el celular. Sí, entonces fui a la casa, y él agarró la guitarra y me dice, bueno, ¿y qué otras cosas escuchás del metal? Y enseguida salió Lobos. Lobos, sí, qué buena banda, Lobos. Me agarra la guitarra y empieza a tocar como Relámpago en la Oscuridad. Y yo la empiezo a cantar, o sea, una cosa muy espontánea, ¿no? Eh, Entre nosotros. Y bueno, y salió una versión de Como Relámpago en la Oscuridad y la grabamos, ¿no? Sí. Con el teléfono, con el celular. Y la publicamos en un grupo que hay en Facebook de metaleros, que seguro muchos la conocen, que se llama La Venganza de los Termos, donde somos un montón de metaleros. Lo pusimos ahí como una cosa, a ver, que de joda. No de joda, estaba hecho en serio, pero sin pretender nada. A partir de ese video, todo esto te lo cuento porque tiene que ver con el nombre, a partir de ese video se hizo, pero se tuvo muchas reproducciones, lo que se dice que se hizo casi viral, ¿viste? No lo Sí. podíamos creer. Claro, y nos empezaron a llegar propuestas para tocar. Che, ¿quieren venir a tocar acá? ¿Quieren venir a tocar allá? Y nosotros decíamos, pero pará, o sea, ni siquiera tenemos nombre nosotros. Entonces, como el tema fue como Relámpago en la Oscuridad, le pusimos Relámpago Dúo. Y nos presentamos como Relámpago Dúo la primera vez
que abrimos para un show del Tano Marcielo. Tano Marcielo ni nos escuchó, vino mucho después, nada que ver. Sí, no, ni sabe. Entonces quedó Relámpago Dúo, no nos cerraba Relámpago Dúo. Y como yo estoy con el tema de las plantas nativas, yo soy guardaparques y hace muchos años milito de alguna forma también la propagación de plantas nativas en vez de exóticas, o sea, una especie de descolonización en lo que son las plantas. Y a Pablo esto le recontracopó. Dijimos, ¿por qué no buscamos el nombre de una planta nativa para el dúo? Así que buscamos entre unas y otras, y apareció el nombre Rama Negra, que es el nombre de una planta que crece a las orillas del Río de la Plata, en lo que se llama el matorral ribereño. Así que es el nombre de una planta nativa. Ah, bien, bueno, está Rama Negra Dúo. Y muy en sintonía tiene con que los ver ritmos que están reivindicando, claro. totalmente, volver a lo nativo, fijarse en lo que hay acá en vez de lo que hay más allá, digamos. Así que cerró. Bien, estamos conversando con Ana Patané aquí en Ciudad Cultural por AM830 Radio del Pueblo sobre las reversiones del metal nacional que vienen haciendo con el dúo justamente Rama Negra. Quería preguntarte, Ana, un poco qué importancia tuvo, ¿no?, este tipo de música en tu formación cultural, la cuestión del metal o específicamente, bueno, estas bandas que venís mencionando, ¿no?, Hermética, B8, Almafuerte, ligadas a la figura polémica de Ricardo Iorio, pero también lo que tienen ustedes es que hacen también versiones de Malón o de Logos, no recuerdo si hacen alguna de Orcas también. Sí, hacemos una de Orcas, pero que después nos enteramos que la letra la escribió Iorio. No te puedo creer, mira. Sí, el tema de Solución Suicida, yo siempre la escuché por Orcas, qué sé yo, está en un disco de Orcas, pero bueno, después saltaron los muy fanáticos, las letras de Iorio, bueno, sí, investigando las letras de Iorio. Sí, el proyecto, claro, no es mucha gente se confunde y piensa que es un homenaje a Iorio, digamos, porque sí es verdad que la mayoría de los temas que hacemos los escribió en la letra, pero no es la idea, es un homenaje, un rescate del mensaje del metal nacional, ¿no? Por eso también está Malón, Lobos, bueno. El metal es la primer música que yo escuché, digamos, en mi vida, y bueno, siendo después adolescente, es como el primer atisbo de identidad, ¿no? Bueno, yo soy metalera, ¿no? De chica. Mi papá escucha metal y en mi casa había discos de metal, de Iron Maiden, de Judas Priest. Y bueno, después empezamos con mi papá a escuchar Malón, por ejemplo. A mi papá le gustaba mucho el sonido de Malón, que era como más moderno que Hermética. Y bueno, yo entonces empecé a escuchar Malón, Hermética, también por una cosa de la época que era, en los 90, el metal estaba más a mano, estaba más vigente, como que estaban haciendo cosas, se había separado Hermética, estaba Malón, Almafuerte, esa época. Claro. Y la verdad que siempre digo que las letras de estas canciones, prestándole atención, me educaron de alguna forma, me formaron, me despertaron, me hicieron ver las cosas ya dejando de ser niña, ¿no? 14 años, 15 años, esa edad tenía, y encarando el mundo adulto, estas letras me ubicaron, me educaron, por eso yo le tengo tanto cariño, respeto y bueno, y se me ocurrió ahora hacer esta especie de rescate, de homenaje, para que también lo escuchen otras personas que están fuera del circuito del metal, que ya saben de qué se trata, para que lo escuchen otras personas que a veces todavía tienen prejuicio, ¿viste? Sí. Eso también fue algo que me entusiasmó al momento de pensar el proyecto Ajeno al Tiempo y bueno, después Rama Negra. Hacérselo llegar a otras personas, que escuchen, no, el metal no habla de romper todo y emborracharse, ¿no? Es constructivo.
Y tiene una poética muy, muy fuerte también, ¿no? A diferencia quizás de otros sonidos que uno también escucha y rescata, pero que quizás, bueno, son un poco más básicos. Como que hay toda una apuesta formal también en la construcción de las letras, ¿no? Y de, bueno, transmitir un mensaje que en esos años, sobre todo como vos decís, creo que compartimos franja etaria, fue tan importante, ¿no? Para nuestra generación en ese momento quizás de desamparo, ¿no? Bueno, de tantas situaciones difíciles que se estaban viviendo y eso, ¿no? El metal de algún modo marcaba ahí ciertas orientaciones en la vida. ¿Sabés qué, Ana? Me interesaría, mencionabas la figura de tu padre y no sé si en algún momento escuché que mencionabas algo respecto también de tu mamá con la cuestión de la música, que nos cuentes un poquito cómo empezó más tu recorrido personal en la música. Ay, bueno, sí, mis papás, los dos son músicos, especialmente mi papá. eh, o sea, yo nací ya en una cuna de rock. O sea, mis Mm, papás tocaban en una banda de rock eh, progresivo, no sé cómo se dice. Bueno, mi mamá tocaba la flauta, mi papá tocaba la batería, y yo nací ahí, o sea, nací en ese mundo. Entonces no es que yo dije un día, ay, quiero hacer música. La música ya nací ahí. mm. A ver cómo puedo resumir. Empecé cantando a los 12 años en una bandita de la escuela de rock, Sangre Azul, cantando ahí temas, covers, ¿no? Pero me daba mucha vergüenza, muchísima vergüenza, así que hice un par de presentaciones y después no quise cantar más. Después a los 15, 16 empecé a tocar la batería de mi papá, porque siempre es una cosa que estaba ahí en casa, no es que me tuve que comprar una batería, y estaba ahí. Claro. Entonces tocaba la batería y toqué en una banda de punk, grunge, que se llamaba Sugar Tampax. Anduve ahí tenía 17 años, iba a la secundaria todavía. Mm. Y bueno, y capaz que el día anterior había tocado con Ataque 77 o con Babasónicos y después iba a la escuela. eh, Después me alejé un poco del rock y me metí en otro tipo de mundo, como el mundo hice capoeira muchos años, así que me metí en ese mundo brasilero, digamos, donde también había música, berimbau. El berimbau ya lo había conocido por Sepultura, así que no me era nuevo, el metal ya me había enseñado algo. Eh, Después anduve por los mundos de la música latinoamericana. También estuve en un coro de música latinoamericana, ahí conocí varios géneros que ahora estamos haciendo con Rama Negra, como el joropo, todo eso lo conocí ahí, en Mm. esa época. Eh, Fíjate que nunca canté metal, ni tuve nada que ver con el metal, porque me parecía que no se me había ocurrido que yo podía cantar metal. No tenía tal vez referentes femeninas en ese momento. eh, Nightwish y todas esas bandas aparecieron después, así que por un tiempo yo me alejé del metal, del rock, me metí más en la música latinoamericana, toqué muchos años con el proyecto de mi papá, Richard Limbo, que hacemos música latinoamericana y bueno, música de él, y rumba cubana, música brasilera, hasta que después de nuevo volví al metal. Volví a ver a Malón, cuando Malón volví a ver a Malón, me volví loca, se me encendió de nuevo la llama metalera, sí, sí, a mí me gusta mucho Malón, eh, los iba a ver cuando era chica, y bueno, y ahí volví al metal y formé mi propia banda Vulcana, que se puede escuchar ahora un tema, ya estamos por sacar el disco y hay un adelanto ahí dando vueltas. Formé mi banda Vulcana, empecé a escribir las letras, y bueno, y después vino todo esto de que se me ocurrió lo de las versiones, el rescate de los temas del metal en otro género. Te lo resumí un poco, pero así, pasé medio por todos lados. Bien, buenísimo. Me interesaba mucho también que puedas, bueno, compartir con quienes puedan escuchar esto ahora en vivo o luego después en las reproducciones, había sido tu recorrido, tu formación en el ámbito de la música. No quería terminar la entrevista sin preguntarte algo que me parece que es importante y que tiene que ver con el hecho de que sos mujer, ¿no? En una escena de que quizás es mayoritariamente masculina, muchas veces un poco una cosa de machote metalero que es un prejuicio, pero que muchas veces también es cierto que está presente en ciertos prejuicios cuando la voz o la persona que se pone
al hombro el proyecto musical es una mujer. ¿Vos sentís algo de esto? ¿No? ¿Cómo ha sido la recepción también que hubo de estas versiones que venís haciendo del metal nacional, poniéndote al frente un poco con tu voz de este dúo que estás haciendo con Pablo? No, nunca le doy bola a eso, si soy mujer o no soy mujer. No es algo que lo haya pensado nunca. Nunca recibí, comentarios en las redes y en YouTube no faltan, pero bueno, eso ya sabemos cómo es, ¿no? Es la cobardía de estar atrás de un teclado y decir cualquier cosa. Claro, sí, nada, si nos ponemos a hablar de eso no tiene sentido. Lo único que recibí de bardeo por ser mujer es por ahí, pero no creo que eso tenga validez. Después todo lo que sucede, no, siempre me sentí muy bienvenida, o sea, yo sé muy bien quién soy, sé muy bien el recorrido que tengo en el metal, sé cómo es el ambiente y nunca sentí nada por el hecho de ser mujer. Como te digo, los comentarios pedorros de las redes, de la gente que se enoja porque tocas algo que no pueden aceptar algo diferente, ¿no? Pero después me puse a pensar y dije, bueno, no es casualidad que yo sea mujer y que haya hecho esta relectura como un poco llamando un poco más a la sensibilidad, a ser más sensibles, a escuchar lo que dice la letra. No solo a revolear la cabeza con el riff, que también me encanta, pero escuchemos la letra. Creo que eso sí es digno de una fémina, digamos, de llamar a la sensibilidad. Ahí sí me hago cargo que soy mujer, ¿no? Claro. Y que llamo al otro a reflexionar un poco y a sensibilizarse un poco. Sí, sobre todo pienso en la apertura a esto, ¿no? A otros ritmos, porque en realidad si uno piensa en, sobre todo Hermética y luego Almafuerte por el lado de Iorio, quizás B8 menos, pero lo que hubo fue haciendo versiones metaleras, pero hubo una reivindicación del propio rock nacional, ¿no? Y estoy pensando en el disco Intérprete fundamentalmente como momento inicial, pero también una apertura al tango, al folclore. Muchos jóvenes de los 90 que éramos metaleros y escuchábamos pan rock y ese tipo de música, descubrimos toda esa esfera del folclore y del tango un poco por ese lado, ¿no? Entonces eso no era una novedad, pero es cierto que eran versiones metaleras del rock, del folclore y del tango. Quizás lo que hacen ustedes es decir, bueno, dar un paso más allá y hacer el movimiento quizás también inverso, ¿no? Que es decir, canciones bien heavies, hacerlas con estos ritmos. Sí. No, en ese sentido es muy bien recibido, creo que tiene que ver con eso, que no estamos haciendo covers. Si hiciéramos covers pasaríamos desapercibidos, me parece. Claro. Por más bien que uno lo haga, digamos, estás haciendo una copia, una reproducción, una copia. En este caso lo estamos pasando por nuestro filtro, por nuestro, o sea, hay algo de originalidad en lo que estamos haciendo. Bastante, quisiera decir. Y es muy bien recibido también por eso. Porque mucha gente dice, no, mirá cómo se les ocurrió este tema, no, mirá mirá lo que decía este tema. Así que es muy bien recibido mayoritariamente por la comunidad metalera y como te digo también llega muchísimo a otras personas. El otro día tocamos en Plátanos, en la Biblioteca Popular de Plátanos, hicimos esa fecha ahí y claro, me di cuenta, habían como 100 personas y no había muchos metaleros, no había tanta gente del metal. Había mucha gente que no tenía idea lo que estábamos haciendo y sin embargo estaban escuchando muy atentos y muy sensibilizados también con las letras. Así que esto que pasa está buenísimo, está llegando a otras personas. Esto que había quedado enterrado atrás de la distorsión, ¿no? Bien, estamos conversando con Ana Patané, el dúo Rama Negra y las versiones con ritmos latinoamericanos y de la cultura nacional aquí de Argentina sobre temas emblemáticos del metal. Para pensar un poco en Latinoamérica y bueno, un continente caracterizado, ¿no? por la cuestión indígena, más allá de que muchas veces Argentina ha quedado como una especie de burbuja con ciertas pretensiones de desembarco
de otras tierras y no tanto de las de aquí. Hemos elegido para terminar la entrevista Sentir Indiano de Almafuerte, su primer disco, Mundo Guanaco, 1995. Así que para despedirte y antes de escuchar esta canción, bueno, si querés hacer como un mínimo comentario final, no sé si sobre esta canción en particular, sobre el sentir indiano o sobre lo que tengas ganas. Sí, bueno, ya que sacaste el tema de sentir indiano, está buenísimo lo que decís, de que habla de eso la letra, ¿no? De reconocer las raíces indígenas que mucha gente tiene, aborigen, y que es como moda negarlo, ¿no? Fue moda en los 90 negarlo y ahora vuelve a hacerlo. O sea, veo mucho de esa gente que dice, no, yo no, nada que ver, dale. Y bueno, siendo uno un blanco, un gringo, como se decía Iorio, y también me reconozco yo un gringo, también uno puede tener el sentir indiano, también puede tenerlo, sentir eso. Así que esa canción siempre me gustó, era la que más me gustaba del Mundo Guanaco, y bueno, estoy feliz de poder hacer hoy nuestra propia versión. Gracias. Bueno, gracias a vos por la comunicación, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, Mariano, gracias. Nos despedimos, Sentir Indiano con el dúo Rama Negra. Sentir indiano en mi corazón, canción ha parido. Para el que siente o quiere sentir orgullo nativo. Del Malinche es la maldición, del Huinca el gualicho, del Dios blanco el terrorismo, Satanás y Cristo. Madre tierra, padre sol,